concepto que lleva otro, desnudos, vulnerables ante Dios. En el relato del evangelista Marcos acerca de ese encuentro que tuvo Jesús con un hombre, quizá de mediana edad, quizá ya mayor, con esa pregunta de sentido de vida, en su fe como un religioso. ¿Qué debo, qué me falta para heredar la vida eterna, maestro? Maestro bueno. Jesús le da la síntesis que sabemos de ese amor a Dios y de amor al prójimo, los 10 mandamientos. Y él responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud, Señor. Entonces dice la palabra, habéis escuchado, que Jesús lo miró con amor. Fijaos, esa mirada de Dios fija que traspasa las vidas, nuestras vidas humanas. Y entonces descubrió cuál era lo que le faltaba. Y cuál era ese punto que él sabía que no estaba bien y no había descubierto lo que era. Por eso va Jesús. Esa mirada de Jesús con amor, es decir, una mirada de atención total hacia una vida, en la misericordia y en la gracia de Dios, y entonces ya descubre que es que necesitaba ser desprendido, que necesitaba poner su riqueza en un segundo término. Y ya sabemos lo que hemos escuchado. Este hombre no pudo con ello y se marchó. Pero yo voy a invitar a centrarnos, y bueno, eso es una evidencia de la mirada de Dios a través de Jesús, pero me centraré en el pasaje de esta carta a los Hebreos. Y como ya he dado el tema de desnudez, vamos a ver antes, para ir al texto, ¿qué es la desnudez hoy día? Si vamos a la palabra, está allí desde el capítulo 2 de Génesis, ya está ese término allí. Cuando Adán y Eva, en la creación, de ese relato de creación de pareja, de humanidad, dice 2:25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La desnudez, acorde a Dios, es esa transparencia de vida. Adán y Eva, la humanidad allí, tan libres y tan felices como los niños, ¿no? Los primeros años de vida de los niños, pues no tienen ninguna vergüenza, se pueden mostrar tal cual son. Aparte de mostrar sus pensamientos, también su cuerpo no hay ninguna maldad. Pero cuando Adán y Eva estaban ya, después de haber desobedecido a Dios y escuchado la voz del enemigo, pueden comer, eso no es cierto, Dios es mentira, Dios les ha engañado. Lo que pasa es que no quieren que sepáis lo que es el bien y lo que es el mal, que tengáis esa sapiencia de Dios. Y entonces comieron del fruto. Dijeron, pues sería grandioso ser como ese nuestro Dios a quien admiramos y a quien respetamos. Pero ¿qué pasó? Dice, se sintieron desnudos y avergonzados. Y cuando Dios les llama, al caer el fresco, dice en las versiones más recientes, es decir, como en este tiempo, yo creo así sería el huerto, como que al caer la tarde ya refresca, ellos escucharon por ahí que Dios les estaba buscando. Ya no querían saber de Dios. Y dice, el Señor andaba recorriendo el jardín, el huerto, y corrieron a esconderse entre los árboles.
para que Dios no los viera. Pero Dios los llama y les dice, ¿dónde estáis? Y el varón contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. El capítulo 9. Porque fíjense, porque tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Menos mal que Adán fue sincero, ¿no? Ya cuando Dios lo llama expresamente. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Pero ahí se menciona esa palabra. Al inicio no se avergonzaban, pero también dice el relato que no he leído, o los versículos anteriores, fueron abiertos sus ojos cuando comieron del fruto. Es decir, pues sí, como que se abrieron, pero al mal también, al mal. Y así, la desnudez entonces nos muestra, bueno, la palabra, que es esa vulnerabilidad que tenemos, que sentimos los seres humanos. Esa se interpreta también como esa miseria, como esa vergüenza que trae miedo al encuentro también. No solo la desnudez, digamos, de cuerpo corporal, sino el mostrarnos tal cual somos a los demás nos cuesta. Nos cuesta también escuchar la voz de Dios. Por eso Adán y Eva se escondieron. Sabían que le habían fallado a Dios y se escondieron. Aparte de que ya habían tratado también tenían vergüenza de su cuerpo y, como sabéis, cosieron higueras, trataron de poner remedio, ¿no?, a su desnudez. Pero también el encuentro hacia los demás también surge ahí, el miedo al encuentro en plenitud entre los seres humanos. Y, hermanos, hemos escuchado aquí que la palabra de Dios ante nuestra desnudez, que es ahora un signo que nos avergüenza, pero ante Dios no podemos huir. Somos vulnerables ante Dios. Ante Dios, más incluso que nosotros mismos, Dios nos conoce. Y ciertamente dice aquí que la palabra de Dios, así como Adán y Eva escucharon su voz en el huerto, es esta palabra que sigue siendo escrita para nosotros hoy, por la que Dios nos habla, es viva y poderosa, dice. No es letra muerta. La palabra de Dios, escrita o condensada o acercada a nosotros en nuestra lengua, hace para nosotros más de, como pueblo hispano, más de 500 años, pero para la humanidad, a través de las tradiciones orales hace miles de años, dice: esa palabra de Dios es viva y es poderosa, no es letra muerta. Y podemos nosotros constatarlo, porque cuando leemos la Biblia no quedamos igual. La Biblia es palabra de Dios viva y además poderosa. Quiere decir que puede obrar cambios, y de hecho, cuando estamos dispuestos a escuchar esa voz, nos transforma. Hay cambios en la vida. Y además dice que es más cortante que espada de dos filos. Es decir, que llega hasta nuestro interior, hasta lo más profundo, al alma y al espíritu, e incluso hasta la médula de los huesos, que hoy sabemos por la ciencia médica que ahí está como también el centro de la vida, ¿no? En la médula. Hasta ahí llega esa palabra. Y así el Señor nos hace ver nuestra realidad, nuestra vulnerabilidad, pero no solamente nos expone y nos dice que te conozco, porque dice también la palabra que antes, en el Salmo 139, que antes de que llegue nuestra palabra a nuestra lengua, es decir, cuando lo estamos pensando, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Fijaos cómo Dios
nos ve, es decir, como desnudos. No podemos ocultarle nada a Dios. Y conoce, y dice también, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios es el que puede incluso juzgar, ¿no? A veces como iglesia nos tornamos en jueces unos de otros. Pero aquí está muy claro. Además el Señor dijo, dejen a mí todo lo que convenga de juicio. Y Dios sí que juzga, es decir, nos redarguye y nos dice, mira, que por aquí no es el camino que tú estás llevando. Y además conoce nuestras intenciones. A Dios no podemos engañarle. A Dios no podemos fingir o ser de doble ánimo. Ninguna cosa creada, dice el verso 13, escapa a la vista de Dios. Y esto del ojo de Dios en la Edad Media se usó para juzgar, que Dios dice que es el que juzga, ¿no? Y ahí sentenciaban y ahí llevaban hasta la hoguera ese ojo que se interpretaba como un ojo de juicio, un ojo duro de Dios, y que más bien el pueblo cristiano, y hasta hace poco, sentía, en lugar de amor a Dios, en lugar de buscar a Dios como ese papito, como ese Abba que Jesús nos enseñó, nos mostró esa parte cariñosa de Dios, era el Dios que no te vaya a encontrar haciendo mal porque te vas al infierno. Y entonces la gente pues obedecía, muchas veces a regañadientes, pero sobre todo era por miedo. Pero aquí nos dice que ciertamente Dios todo lo ve, pero todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Eso sí, es a Él, al único que vamos a rendirle cuentas. Pero lo que sigue del texto es que dice, vosotros estéis tranquilos, porque ya tenemos a alguien, a Jesús, al sumo sacerdote que que ha traspasado los cielos. Y entonces nos lleva a la palabra, pues sí, a mirarnos, a descubrirnos tal cual somos, pero no se queda ahí esa vista o esa mirada de Dios, sino, como nos dice el relato que hemos escuchado, Dios mira como miró Jesús con amor a este hombre que le faltaba una cosa para estar en total plenitud de comunión con Dios. Y aquí sigue el relato de Hebreos y nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Y entonces aferremos a la fe que confesamos. No tenemos a alguien incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Fijaos la diferencia de esa mirada de Dios, de ver nuestra vulnerabilidad, nuestras necesidades y diríamos también nuestras miserias. Pero tranquilos, Jesús, ese sumo sacerdote, nos compadece, porque Él mismo fue tentado a nuestra manera, aunque Él siempre venció, porque el Hijo de Dios es Jesús, el Hijo de Dios y el sumo sacerdote. Bueno, en el verso que ya no se ve en la pantalla, lo decía ahí, pero Jesús alude a la humanidad de Jesús, luego dice el Hijo de Dios, el esperado, y luego el sumo sacerdote. Él nos entiende. Él mira nuestra realidad. Y Dios así nos invita a venir, ¿cómo? Confiadamente. Aquí hay una palabra, parusía, en griego, que se traduce como confianza. Acerquémonos en confianza, porque ya tenemos esa fe. Aferrémonos a esa fe
que Dios mismo nos ha regalado. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Así que, en confianza, acerquémonos al trono ¿de dónde? ¿De qué? ¿De juicio? De gracia. A ese trono de gracia para recibir. ¿Qué cosa recibimos? Aquí hay palabras interesantes, claves, que nos da el escritor sagrado. Para recibir misericordia. ¿Y qué es misericordia? Ya muchos de vosotros lo sabréis porque lo he dicho muchas veces, lo he recordado. Tierna compasión. Dios siente compasión, pero no a la manera nuestra que decimos, pobre la mujer, ¿no? Y le damos quizá un euro como mucho, le damos céntimos y seguimos. No, Dios se compadece, pero la ternura de Dios lo lleva a la acción. No nos deja iguales, hace algo. Esa es la misericordia de Dios. Nos restablece u obra lo que haga falta en nuestra vida. Para recibir misericordia. En ese trono de gracia hallamos misericordia y ayuda también, y repite, gracia, que nos ayude en el momento. ¿En qué momento? En que más la necesitemos. Qué hermosas palabras, tan esperanzadoras nos da el Señor aquí. Dios ha hecho todo. Nos ha hablado, nos ha mirado, nos ha dado la palabra que nos llega y que nos desafía a ser libres, como al inicio de Adán y Eva, que yo creo que era la costumbre de hablar con Dios, a lo mejor por la mañana, por la tarde, a mediodía, como grandes amigos. Y de repente eso se corta. Pero ahora tenemos restablecido esa comunión con Jesús. Hermanos, aferrémonos a esa fe y no dejemos de buscar a Dios, porque Él, mejor que nadie y mejor que incluso nosotros mismos, nos conoce y nos puede dar misericordia, porque nos mira así, nos da gracia en el momento en que más lo necesitemos. Y si rogamos y no llega, Dios sabe, la voluntad de Dios es perfecta, pero hay que aferrarse a la fe y a la confianza para acercarnos a ese trono, que es un trono de gracia. Que Dios nos ayude a vivir así, a caminar la vida así, y nos siga hablando por su Espíritu. Amén.